En el día de hoy vamos a ver instalación eléctrica en baja tensión. Del temario que vamos a tratar es las fuentes de energía y su transformación, la matriz energética argentina, es importante conocerla para ver dónde estamos parados, qué es la energía eléctrica como una de estas fuentes, la normativa a los cuales debemos atenernos, la distribución y transporte de energía eléctrica, la distribución eléctrica urbana, las instalaciones eléctricas, la acometida aérea y subterránea y después instalación eléctrica en particular y todo el desarrollo de eso. Bien, ¿cuáles son las fuentes de energía y transformación? Tenemos energía primaria, que sería sol, eólica, hídrica, nuclear, biomasa, gas, carbón y petróleo, que transformadas nos dan energía secundaria, que es la que vamos a aprovechar como electricidad, gas natural y demás, para distintos usos, o sea, residencial, transporte, industria, agropecuario, comercio y demás. Bien, la matriz energética argentina está dada por una energía primaria, como vimos en el gráfico, en el cual el gas natural es la preponderante con el 53%. O sea, la Argentina se maneja con gas natural sobre todo. Y un 33% de petróleo. O sea, que en hidrocarburos tenemos el 80% de nuestra fuente de energía. Y el resto está dado por los biocombustibles, la nuclear, la hídrica y demás. Y como energía secundaria, o sea, esta energía transformada, tenemos que las redes de gas son el 36% y las naftas el 12% y la electricidad el 20%. O sea, de lo que vamos a ver hoy, es solo el 20% de todas estas energías secundarias. Y como podemos ver, las no digamos, digamos, en cierta forma ecológicas son apenas, estamos en del 1 al 10 del 1 al 5%. Bien, la potencia instalada que tenemos en el consumo eléctrico en Argentina, tenemos que la térmica, o sea, dada por centrales geotérmicas y centrales, está en el 66%. Y la hidráulica está en el 27%. Y la nuclear en el 4,3%. Y las renovables apenas el 1,5%. Estos son datos publicados en la Secretaría del año 2015. Y el consumo por sector, tenemos que en el transporte el 30%, la residencia el 27% y la industria el 23%. Esto es importante entenderlo para ver que nosotros tenemos una matriz en hidrocarburos, o sea, con eso nos venimos manejando y nos vamos a seguir manejando por mucho tiempo más. Y todo lo que podamos incorporar de renovables, lentamente va a ir yendo. Acá no voy a desarrollar lo que pasa en el mundo, pero el mundo va por otro lado. Pero esto es lo que tenemos nosotros. Dentro de los renovables esto va creciendo, como podemos ver en el diagrama de la izquierda, año a año esto va sumando, pero todavía en la torta es muy pequeña. Como podemos ver dentro de las renovables, la preponderante sería la eólica y en segundo lugar la solar. Pero todas estas juntas no hacen el 1,5% de todas las demás. Bien, y esto en el consumo hogareño, o sea, yendo directamente al consumo hogareño, en qué lo gastamos? Y mayormente en la calefacción. Después está el tema del agua,
y el uso, digamos, transformador en uso energético. Bien, ¿qué es la energía eléctrica? La corriente eléctrica vamos a hacer un repaso para entrar en el tema, para hacer más fácil, y a su vez es un repaso de uno y 2, de construcciones uno y 2. Pero muy breve, pero por lo eso traté de ser resumido. La corriente eléctrica, dice, su cuerpo tiene carga eléctrica cuando el conjunto de átomos tiene un exceso o defecto de electrones. Ahí se produce una corriente eléctrica. Dicho flujo de electrones se denomina corriente eléctrica. La energía eléctrica es la capacidad de un dispositivo eléctrico de realizar un trabajo. La transporta la corriente eléctrica y la unidad es el kilovatio. La tensión eléctrica, o sea, la diferencia de potencial, o B, la sigla B, es la diferencia en el número de electrones, a diferencia de carga o energía, entre el polo positivo y el negativo. Por convención se considera la Tierra con potencial nulo. ¿Qué es la intensidad de corriente? O A, la ley de Ohm. La energía eléctrica es la intensidad de corriente eléctrica que circula entre dos puntos de un conductor, siendo directamente proporcional a la diferencia de potencial entre esos dos puntos e inversamente proporcional a su resistencia a través del material, de ese material. La resistencia eléctrica, omega, es la resistencia que un conductor, que ese conductor ofrece al paso de dicha corriente. Y la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica de un circuito. Y la unidad es el joule por segundo, o watt. Bien, los tipos de corriente eléctrica pueden ser alterna, alternador, o continua, el dinámico. Y la tensión de línea y la tensión de fase. Tenemos estos dos tipos de tensión. La potencia eléctrica en corriente alterna tenemos y en corriente continua, que puede ser en corriente alterna, que puede ser monofásica, trifásica, y también la impedancia y la potencia aparente. Esto muy resumido todo, lo que ya vieron en 1 y 2. La generación de energía eléctrica se produce en la inducción magnética, que se origina por la creación de un campo de fuerza entre esos dos polos. Al cortar las líneas de fuerza magnéticas entre dichos polos, se origina una fuerza electromotriz o esa corriente inducida. Otra forma de generación de corriente eléctrica serían las células fotoeléctricas por la luz, las baterías eléctricas, el proceso químico, las termocuplas por calentamiento y la electricidad estática por flotación. Eso es una introducción a energía eléctrica. La normativa a la cual debemos responder está basada en la ley 19.587 del año 72, que es la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ahí tenemos desarrollado todo el cumplimiento para la salud pública y para la salud del trabajador. Y está de acuerdo al decreto reglamentario 351 del 79, si van a internet y lo buscan, ahí está todo desarrollado, el capítulo 14, anexo 6, que habla de instalaciones eléctricas. Y después tiene una serie de decretos, el 911, el 96, el 97, bueno, siguiendo, que tratan sobre la obligatoriedad de respetar y de seguir el reglamento de la Asociación Energética Argentina. Este reglamento, que es el 90.364, que es la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Y de ahí deriva todo lo que vamos a desarrollar. Para verificar todo el instrumental y la forma
cómo eso conduce dicha energía, tenemos una serie de normas IRA que están acá también detalladas. Esto es toda la normativa que cubre el tema de electricidad. Cuando tenemos referencia, lo pueden buscar en internet, bajarlo y leerlo. Pero tengan en cuenta que están bajo una ley nacional, toda la actividad. Bien, ¿cómo es la distribución y transporte de energía eléctrica? Se genera en centrales termoeléctricas o centrales hidroeléctricas o centrales atómicas en distintos lugares del país y de ahí es transportada y distribuida a los centros urbanos. Como vemos en el gráfico, vemos las distintas redes de transporte de dicha energía. Y dentro de la provincia de Buenos Aires tenemos la empresa EDEA, que es digamos, la prestataria del servicio de distribución de, de energía eléctrica en toda la región. Bien. EDESUR es en Buenos Aires, EDESA en el interior de la provincia. ¿Cómo se produce esta generación? De las centrales generadoras, producen electricidad, como hemos visto cómo se genera, entre 3 y 36 kilovatios. Y eso va a una estación elevadora para poder ser transportado. Entonces se eleva esa generación de energía de 110 a 380 kilovatios. Hasta desde 500 kilowatts se la considera extra alta tensión. Y eso se transmite, porque habíamos visto en teoría que a medida que corre por el conductor se va perdiendo la resistencia que produce. Después tenemos alta tensión que va más allá de los 33 kilowatts, que es donde es lo que se transporta la energía. Y eso llega a estaciones o subestaciones de transformación que ya estamos en la región y que ronda entre los 110 y los 380 kilowatts. Y de ahí tenemos las redes de distribución que están entre los 25 y los 132 kilowatts. Ya siempre estamos hablando de alta tensión, hasta que llega a la ciudad que tenemos las distintas estaciones transformadoras y distribuidoras y entramos en la media tensión, o sea, más de 1 kilowatt, hasta 33 kilowatts. Y de esas subestaciones pasa a la red urbana entre 3 y 30 kilowatts, que pueden ser primero para los clientes de mayor consumo y el resto para la población residencial. Que a su vez nosotros tenemos en la ciudad distintas unidades transformadoras, de eso a baja tensión, que es más de 50 volts hasta 1 kilowatt. Y muy baja tensión, o sea, hasta 50 volts, es media baja tensión. Y muy baja tensión se limita a los 24 volts. Eso ven, en general vimos cómo se produce, transporta y distribuye dentro de la ciudad la energía eléctrica en los distintos voltajes. O sea, para transportarla se eleva y después se baja, se transforma y después se vuelve a elevar y se transforma para poder llegar. Bien, esto se realiza en la ciudad en cuadrícula, en redes. Generalmente, de acuerdo al nivel de tensión, es alrededor de los 13,2 kilowatts. En disposición aérea y en disposición y en 380 a 220, tanto en aérea como subterránea. Como podemos ver en los gráficos, que puede ir por arriba, aérea, o por abajo. Esa distribución va a llegar a distintos lugares y vamos a lo que es la acometida a los distintos usuarios. Eso puede ser subterráneo o aéreo. Como vemos en el gráfico, todo termina en la línea municipal. Hasta ahí es la responsabilidad
de la empresa prestadora. Y de ahí en adelante es del propietario y del profesional actuante. Vemos los distintos esquemas de cuando es aéreo y cuando es subterráneo. Y esto está fiscalizado y regulado por OSEBA en la provincia de Buenos Aires, que nos dispone los distintos tipos de pilares, como vemos en los esquemas acá, que este está normado con las medidas y los elementos que debe cumplir. Esto es, si lo buscan en OSEBA, lo van a poder, lo pueden bajar, lo tienen que bajar, y ahí está normado por ley, digamos, cómo son estos pilares, tanto para aérea como para conexión subterránea. Y también tenemos las acometidas al frente de la vivienda, que necesitamos ese pilar o digamos ese elemento para subterránea o para aérea. Como podemos ver, llega en una... Y ahora vamos a ver el esquema, que es muy importante también. Bien, una instalación eléctrica con los componentes. Tenemos la acometida, la caja de toma, el medidor, a donde llega, la línea de alimentación, tablero principal, las líneas seccionales, tableros seccionales y la línea de los circuitos. Eso es todo el esquema. Bien. Dentro de la normativa, lo traje expresamente porque en esto siempre tenemos recurrentes problemas de entendimiento de qué es. Por eso lo traje a propósito. ¿Qué es una línea? Las líneas deberán ser, por lo menos, bifilares, de acuerdo con su ubicación en la instalación. Las líneas reciben las siguientes designaciones. La línea de alimentación, eso para hablar con propiedad, la línea de alimentación es la que vincula la red, es la que vincula la red de la empresa prestataria del servicio eléctrico con los bordes de entrada del medidor de energía. Hasta ahí llegó. La línea principal es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada de los equipos de protección y maniobra del tablero principal. Tenemos antes del tablero. La línea seccional es la que vincula los bornes de salida del tablero con los bornes de entrada del siguiente tablero. ¿No? Y la línea de circuito es la que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión del aparato de consumo. Esto es para hablar con propiedad. Es un léxico que deben familiarizarse para cuando hablan con tanto el ingeniero o el electricista. ¿Cuál es la línea de alimentación? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va la línea principal? ¿Cuál es la seccional? ¿Y cuál es la del circuito? Y después, los tableros. Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando, medición, protección, alarma y señalización con sus cubiertas y soportes correspondientes. De acuerdo con la ubicación en la instalación, los tableros reciben las siguientes designaciones. Esto lo leo porque es textual de la normativa. El tablero principal es aquel al que acomete la línea principal y del cual se derivan las líneas seccionales o circuitos. O sea, como habíamos visto, lo que era la línea principal, de donde venía, entonces llega al tablero principal. Y después tenemos tableros seccionales, que es aquel que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuito. El tablero principal y los seccionales pueden estar separados o integrados en una misma ubicación. Las características de los tableros y del lugar de su instalación se establecen en el capítulo 4 de la normativa. Siguiendo con la misma normativa, las instalaciones eléctricas en inmuebles deberán ajustarse como mínimo a algunos de los esquemas básicos indicados en la figura que sigue, la figura 1.
tenemos en instalaciones individuales o en instalaciones múltiples. El esquema general, habíamos visto, tenemos la red de distribución, la protección de la alimentación, que eso no es nuestro, que es de la prestadora, y ahí están las líneas de alimentación, vean el gráfico, y eso llega al medidor de energía. Y de ahí pasamos con línea principal a los tableros principales, o al tablero principal, perdón, al tablero principal. Y de ahí hacemos el tablero principal, línea seccional, a tablero seccional y a otros tableros seccionales y de ahí a los circuitos. Este esquema lo tienen que respetar cuando hagan el diagrama. Es para que no entren, porque empiezan con distintos nombres y demás. Este es el vocabulario y está explicado en la norma para que se familiaricen con él. Bien, siguiendo con los esquemas, podemos ver en las distintas situaciones que se pueden dar, ¿no? La red de distribución de la distribuidora, tenemos ahí el gráfico y abajo está la descripción. RDD en la red de distribución de la distribuidora, LAD en la línea de alimentación de la distribuidora, DPA el dispositivo de protección de alimentación de la distribuidora, no nuestro. Después tenemos LAD en la línea de alimentación de la distribuidora y M es el medidor de energía, también de la distribuidora. De ahí pasamos a la línea principal, de ahí en adelante ya es nuestro. O sea, nuestro digo que es responsabilidad del propietario y del profesional actuante. Tenemos la línea principal que va al tablero principal, ese tramo de línea principal es de la distribuidora. Y a partir del tablero ya es nuestro. Tablero principal, TP, CS, circuito seccional o la distribución. TSG es el tablero seccional general. TS, TSI, tablero seccional o tablero seccional. Y después los circuitos terminales. Estos son todos los esquemas y cuando hagan el esquema de la distribución, respeten este esquema. Porque es lo que generalmente se equivocan o confunden. Bien, ¿qué elementos tenemos en el tablero? Tenemos un interruptor general, un interruptor diferencial, que es el que nos salva la vida, y después tenemos llaves termomagnéticas de corte de distintos circuitos. Esto es muy general. Después cada circuito tiene lo suyo. Ya vemos los dos esquemas en 3D y en gráfico en 2D. Y acá tenemos otro esquema de tablero en donde es el edificio de departamentos, lo mismo, vuelve a repetir lo que ya había explicado. No voy a entrar en detalle, pero tengo la parte de medidores, sí tengo distintos usuarios, son distintos medidores, y después los tableros del principal, vamos, seccionales, para lo que es, puede estar, como habíamos dicho, puede estar en el mismo principal, pero vos lo puedo tener separado. Los seccionales de lo que es trifásico, monofásico y demás. Bien, y esto es un esquema de la realidad, como se ve. Abajo es la entrada, por donde entran las borneras, y ahí van los medidores, que es lo que está en el medio, y de ahí pasa al embarrado de llaves que va a los distintos circuitos. Y en la realidad se ve así. Esta es una sala de medidores de un edificio cualquiera. Bien. ¿Qué materiales para la instalación eléctrica tenemos? Los cables, que es el conductor de cobre o aluminio, con hilos enrollados, que tiene una aislación simple y respeta la norma IRA, o doble, también tiene otra norma, como habíamos dicho al principio, toda la normativa que regula los materiales y cómo esto se trabaja. Eso hace IRA.
Después las leyes regulan nuestro accionar y nuestro profesional. Y después tenemos los cables, pueden tener protección mecánica adicional dada por un fleje metálico o alambres de acero a los que denominan armados, son cables armados. Depende de la intensidad de energía que vamos a transportar, y esto está todo normal. Bien, lo otro elemento son las cajas y los caños. La cañería a la vista, los caños de acero pesado, semipesado, liviano, de plástico, sintético, rígido, flexible, eso se descartó ya. Después de acero galvanizado o inoxidable, si van a la vista, metal. Y después tenemos cañerías embutidas o a la vista, ¿no? Caños de plástico, si son embutidos, rígido, flexible. Esto ya lo vieron ustedes en otras construcciones. Tenemos las cajas de paso o las de derivación y tenemos las bocas de techo o de pared, donde son para los puntos y las líneas y los circuitos. El otro son las bandejas. En esto lo van a ver, no lo vieron hasta ahora, pero en esto, por la escala, son conductos con o sin tapa, removibles de acero galvanizado o material sintético, en las cuales se colocan conductores correspondientes a una o varias líneas. Pueden utilizarse en instalaciones a la vista, en el interior de edificios o a la intemperie, y a una altura desde el piso superior a los 2,20 y una separación del cielo raso de 0,20. Por su forma se clasifican en bandejas ciegas, bandejas perforadas, bandejas tipo escalera y bandejas tipo alambre, como son en las imágenes que vienen a la derecha. Pueden estar en el piso o pisos técnicos compuestos por placas moduladas de 40 por 40 o de 60 por 60, metálicas o de varios materiales montadas sobre soportes de acero galvanizado regulables a una altura de 10 a 50 centímetros. Se emplean cables con envoltura de protección sueltos apoyados sobre el suelo. Se utilizan en espacios de oficina, bajo la silla de trabajo, y se montan en cajas donde se montan cajas de conexión de energía eléctrica con conexión normal a tierra, estabilizadores para la parte informática, telefonía y seguridad. Esto es siempre bajo el piso. Después también podemos tener conductos que son canales, son de material plástico, ranurado, solo para tableros, y lisos para instalación a la vista. Van siempre con una tapa colocada a presión de una o varias vías. Y los cables conductores que se utilizan son de tipo unipolar según la norma IRA y de doble vaina también según la norma IRA. Bien, los zocaloductos son conductos metálicos PVC reforzado o aluminio con tapa removible como reemplazo de los cables canales comunes. Conducen cables y soportan tomacorrientes u otros servicios, telefonía o redes. El cableado que se utiliza es del tipo unipolar, según la norma IRA, según las distintas normas IRA. Después tenemos los pisoductos, que son conductos metálicos de chapa de hierro PVC reforzado. Se utilizan en los contrapisos a fin de llevar los conductores hacia los puestos de trabajo en áreas extensas de oficina. Y cuentan con caja de paso y caja de inspección, entonces se pueden acometer con conductos o caños y que se mantienen la independencia de las vías. Conducen cables y soportan tomacorrientes u otros servicios de telefonía, red y demás. Como vemos en las imágenes, esto va en el contrapiso. Bien, sistemas y elementos de protección. Esto también está en la normativa, no lo voy a explayar lo que está en la normativa, pero esto es un resumen. En la protección se refiere a la protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuitos, sobrecargas
y riesgos de electrocución. Los sistemas de protección de la propia instalación contra sobrecorrientes producidas por sobrecargas o cortocircuitos y por la falla de la puesta a tierra. Y los sistemas de protección de las personas contra contactos directos o contra contactos indirectos. ¿Cómo es posible esta falla? Las sobrecargas o sobreintensidades, la circulación de la corriente que supera permanentemente la prevista para un cable instalado o una falla que disminuye la aislación funcional de los cables. Estos cortocircuitos se dan por la aislación de los cables, se construye y se destruye o se toca. O sea, el cable es destruido o se toca sin recubrimiento. Y el contacto o a masa, la aislación se destruye y el cable toca el caño metálico. El circuito está abierto, cuando el cable se corta y el circuito pierde continuidad. Y hagamos en el gráfico de abajo esquematizado las tres posibilidades, ¿no? Que haya un cortocircuito, que haya un corte a masa o que haya un circuito abierto dentro del conductor. Bien, los dispositivos para protección del cortocircuito son los fusibles, calibrados, rápidos o retardados, de alta capacidad de ruptura, también normalizados por IRAM, y los interruptores automáticos son termomagnéticos, lecciones que también están normados por IRAM, que son los que me permiten en el diferencial cortar el suministro de corriente. Bien, en un esquema, el sistema de protección, el esquema básico sería, tenemos un interruptor diferencial entre 40 y 30 miliamperes, de 40 amperes y 30 miliamperes, y después tenemos los distintos interruptores termomagnéticos. Y todos están con la conexión a tierra. Este es un esquema básico. Lo otro que está normado por IRAM, que es importante saber, es la protección de los distintos elementos, sobre todo de los conductores. No me voy a explayar, está en la normativa, lo pueden leer con tranquilidad, y la protección de cuerpos sólidos, la protección respecto a los cuerpos líquidos y a los golpes de los distintos conductores. Bien, la protección de las personas por electrocución. Cualquier lesión debida a la electricidad es potencialmente grave, tanto si se ha producido por alta tensión como por la tensión doméstica de 220 volts. El cuerpo actúa como intermediario entre el conductor eléctrico y la tierra, pasando la corriente por todos los tejidos y causando lesiones a los mismos, pudiendo llegar a ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio. El shock que produce en el individuo la corriente eléctrica que entra y sale del cuerpo puede derribarlo, provocarle la pérdida de conciencia o incluso cortarle la respiración e interrumpir los latidos cardíacos. La electricidad se extiende a todos los tejidos del cuerpo y llega a causar daños profundos y generalizados, aun cuando exteriormente la piel no muestre más que una pequeña señal en el punto de contacto con la corriente. Si la electrocución se da por baja tensión de 110 a 220 volts, es necesario que la víctima toque al conductor para que se genere el daño por el contrario. Si es de alta tensión, más de 1000 voltios, no es necesario que este contacto sea directo, ya que antes que llegue a tocarlo, se produce este arco eléctrico que produce la electrocución. Bien. Perdón, Mario, ¿te queda Sí. mucho? No, creo que no. No, no. Trata de que en 10 minutos lo redondeemos, no más Sí, que eso, sí, por favor. en 10 minutos está. Gracias. La protección de las personas. La mayor cantidad de accidentes generadas por lesiones importantes en las manos y el contacto eléctrico son escasos y pueden ser fatales.
Las personas cumplen la función de conductor a tierra en una descarga, como habíamos visto, que era la energía, que era la tierra, era el neutro. La humedad disminuye la resistencia eléctrica del cuerpo y mejora la conductividad de tierra. Las personas deben estar capacitadas para prevenir accidentes de origen eléctrico. Y la tensión de comando debe ser de 24 voltios o la instalación debe tener disyuntor diferencial. Se puede trabajar en equipo eléctrico con bajo riesgo si están colocados debidamente las protecciones. Bien, acá vemos las distintas situaciones que habíamos explicado antes. Bien, y estas son también el contacto directo y contacto indirecto, las distintas posibilidades. Que si toco el vivo, todos dos vivos, los neutros, el vivo y el neutro, toco a tierra. Bien, ¿cómo es la protección? La puesta a tierra, dada por la jabalina, eso también está normado, lo pueden leer y hay todo un protocolo de verificación, de construcción que está desarrollado en la normativa, tanto por IRA como por la, por la reglamentación. La puesta a tierra, como vemos, está dada por esta jabalina, a donde llegan los cables de tierra y se conecta, y esto tiene que estar visible y controlable para que no se produzca, digamos, una discontinuidad. Bien, los distintos tipos de puesta a tierra del sistema eléctrico, van los sistemas eléctricos, los equipos eléctricos, las señales electrónicas, la protección electrónica y la protección atmosférica o para rayos. Los neutros de los transformadores, son los que van a tierra, que lo precisan en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencia bobina. El neutro de los alternadores u otros aparatos o equipos que lo precisen, los circuitos de baja tensión de transformadores de medida, los limitadores, descargadores, autoválvulas para rayos, para eliminación de la subtensión o descarga atmosférica. Los elementos de derivación a tierra de las seccionadoras de puesta a tierra. Son todo lo que van a tierra. La puesta a tierra, salvo se indique lo contrario, se podrán a tierra los siguientes elementos: los chasis y bastidores de aparatos de maniobra, los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos, las puertas metálicas de los locales, las vallas y cercas metálicas, las columnas, soportes y pórticos, las estructuras armadas metálicas, los blindajes metálicos de los cables, las tuberías, conductos metálicos, las carcasas de transformadores y generadores, motores y los hilos de guardia de los cables. Esto se mide el terreno de acuerdo a la constitución del suelo, la resistividad del terreno, tiene un efecto, esta resistividad de acuerdo a la humedad y la temperatura, influyen en la resistividad. Y el efecto de la humedad y las sales disueltas en el terreno producen mayor o menor resistividad. Por lo cual se debe verificar si se produce o no y si se debe acondicionar este suelo para que la puesta a tierra esté en condiciones. El efecto los electrodos pueden poseer elevada resistencia a la corrosión y los electrodos podrán disponerse de la siguiente forma: jabalinas hincadas en el terreno, varillas, barras o cables enterrados dispuestos en forma radial, malla, anular, placa, chapa o enterrada. Esto es de acuerdo a la necesidad de lo que yo tenga que descargar y de acuerdo a la resistencia que yo tenga en el suelo. Los conductores de puesta a tierra, el conductor de puesta a tierra debe ser de cobre u otro material resistente a la corrosión. Puede ser macizo o prensado, aislado o desnudo. No debe tener en toda su longitud ningún tipo de empaque. Bien, y acá vemos el pararrayo. El pararrayo es el elemento que va a absorber al rayo y
se produce el rayo por una carga de iones en la atmósfera. Entonces tenemos distintos tipos de pararrayos, los de punta Franklin, cobre o bronce, el wolframio, que es el de arriba de todo, de tipo activo o ionizante, que es el que genera esa atmósfera ionizante, que es la que va a capturar al rayo y dirigirlo a la conexión a tierra. Y después tenemos lo de cabeza electrónica y lo de tipo radiactivo y lo de la jaula de Faraday. Bien, determinar el grado de electrificación según el tipo de edificio. Bueno, ahora vamos a los circuitos, perdón, vamos a los circuitos eléctricos o el proyecto. Se determina el grado de electrificación de acuerdo al tipo de edificio. Y los tipos de circuitos para uso general, monofásico, de luces y tomas hasta 10 amperes, para usos especiales, monofásico de luces y tomas hasta 25 amperes, y para usos específicos, monofásico o trifásico, en 220 o 380. El número, se determina también el número mínimo de circuitos necesarios, los puntos mínimos de utilización, y se ubican en el plano los tableros, las bocas, los interruptores y los tomacorrientes. Se hace por separado el cálculo de potencial máximo simultáneo, de simultaneidad, y la elección, después se eligen los elementos de maniobra y protección. Bien, de acuerdo a la normativa tenemos los pasos a seguir, que es con la superficie del edificio cubierta más el 50% de la cubierta, según la tabla que corresponda. Identificamos los puntos de utilización, la asignación de puntos al tipo y número de circuitos, según grado de electrificación, y de ahí al cálculo de la demanda de potencial máximo simultáneo. Y vemos, y tenemos los esquemas abajo, el grado de electrificación en función de la superficie de la vivienda o del edificio y la demanda de potencial máximo simultáneo calculada. Bien. También dentro de la norma están la síntesis de los tipos de circuitos para uso general, iluminación y tomacorrientes, para uso especial, monofásico, consumo de también iluminación y tomacorrientes, y tenemos la cantidad, como vemos en la tabla, la máxima cantidad de bocas y la máxima calibre de protección por cada circuito. Es importante que los circuitos están en función de la cantidad de bocas y del amperaje, la protección por el amperaje. Y después tenemos usos específicos de baja tensión, como pueden ser, digamos, todo lo que es pequeños motores, estabilizadores, circuitos de baja tensión y demás, que también está normado en la cantidad de bocas y el amperaje. Bien. En un mismo caño se pueden instalar hasta un máximo de 3 circuitos de uso general si se cumplen los siguientes requisitos. Todos los circuitos deben pertenecer a la misma fase. La carga máxima simultánea de los circuitos debe ser menor de 20 amperes. Y los circuitos en conjunto pueden alimentar hasta un máximo de 15 bocas. En una misma boca no se deben montar artefactos o equipos alimentados por diferentes circuitos. Y los circuitos especiales se deben montar en cañerías independientes. Los circuitos de conexión fija se deben montar en cañerías independientes. Y acá tenemos las demandas, de acuerdo a los tipos de local y la iluminación. La iluminación general, de 20 a 30 watts por metro cuadrado, los tomacorrientes, 15 watts por metro cuadrado, tomacorrientes en cocinas y baños, 60 a 65, y en locales comerciales y oficinas, 125 watts por metro cuadrado. Bien, este otro esquema tenemos los distintos usos. Para los distintos usos
la potencia del consumo. Vivienda, hospital, hotel, oficina, entre el mayor y el menor consumo. Y el coeficiente de simultaneidad, a lo cual yo tengo que multiplicar el cálculo que me dio la sumatoria. En este otro gráfico tenemos la sección mínima reglamentaria de acuerdo al tipo de circuito y los conductores que yo voy a tener de acuerdo al uso. En la sección del conductor. Por ejemplo, en circuitos terminales para iluminación de uso general, conexión fija 1,5 milímetros cuadrados y pasamos a 2,5 milímetros en circuitos de toma corrientes y demás. Y ahí avanzamos en la sección. Y según la resistencia mecánica, los conductores colocados en cañería, la sección mínima de 1 milímetro cuadrado. Bien, estos son algunos esquemas que pueden, que ya los vieron en años anteriores. Este es el automático de tanque y este es el automático de escalera. O sea, para ambos van a tener que hacer la instalación eléctrica. Estos son distintos esquemas de encendido, de iluminación. Y acá tenemos un poco cómo vamos a trabajar con el proyecto. Tenemos la disposición de las luminarias, la disposición de los tomas que vamos a tener que alimentar, y de eso ya vimos por la normativa hasta cuántos me permite un circuito. Eso va a ir, cada circuito va a ir a un tablero y después de ese tablero va a ir a otro tablero más importante, al principal. Y esto lo hacemos por locales o por sectores. Esto es un pequeño, esto es un trabajo, es un pequeño esquema donde tengo cómo se grafican los distintos circuitos y las alimentaciones, tanto que sea para la provisión de luz y de tomas, como para lo que sea de alimentación de los equipos de aire y los equipos que tengamos de control del video o de alarma y demás. Cómo se grafican y cómo se representan. A su vez, está en este caso es el de las jabalinas equidistante, tiene un radio de influencia, por lo cual se colocan uno o dos según el tamaño del edificio y cómo se llega ahí con. Bien, esto es todo por hoy. Eh, Hasta aquí llegamos por lo que es instalación eléctrica. Si tienen